Capítulo 3. Días agitados. Parte 5. Los residentes de la capital, impulsados por una nueva esperanza, recuperaron su vieja energía. El dolor de quienes habían perdido a sus seres queridos no se olvidaría tan fácilmente, pero incluso ellos ahora estaban dando nuevos pasos y siguiendo adelante con sus vidas. La rutina normal estaba regresando y, para Calgurio, nada podría haber sido más alegre de ver. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer antes de que pudiera relajarse de verdad. Una vez nombrado oficialmente el emperador, esos molestos nobles estaban empezando a mostrar signos de actividad. Los nobles eran el deber de Minitz, y Calgurio quería echarle toda la responsabilidad a él, pero eso era solo porque él era egoísta, y a los nobles no les importaba a quién se acercaban mientras estuvieran conectados con el nuevo emperador. Por eso lo seguían acosando para que le concedieran citas. Miró hacia Testarousa en busca de ayuda. ¿Los nobles de esta nación? Ella respondió con total naturalidad. No creo que la gran mayoría de ellos sean un gran problema. Calgurio no sabía a qué se refería, pero interpretó que esto significaba que Testarousa estaba haciendo algunos movimientos clave debajo de la superficie para él. Minitz también estaba haciendo su trabajo, por lo que Calgurio decidió concentrarse en lo que podía hacer. Luego, antes de que hubieran pasado unos días, las solicitudes de audiencia comenzaron a disminuir. Discúlpeme, Testarossa-sama, pero... Supuso que ya los estaba intimidando para que se sometieran, pero era demasiado tímido para preguntar. Esta majestuosa dama que disfrutaba elegantemente de un Tera Blanc, un demonio temido por el imperio durante años. Aún le resultaba difícil de creer, pero era la pura verdad, y no importa qué métodos viles y aterradores hubiera usado, a él no le resultaría extraño en absoluto. Oh. Bueno, eso es malo, porque me miras como si acabara de amenazar tu vida. No te he hecho nada malo, todos los villanos piensan así, que son diferentes, de alguna manera. Calgurio de repente se sintió muy pequeño, a pesar de estar en su propia oficina, sería imposible para él decirle algo como no voy a tener miedo a esta virtual reina del inframundo. No, no tengo ninguna sospecha sobre ti ni nada por el estilo. Agradezco todos los días toda la ayuda que me brindas. Simplemente me preguntaba qué tipo de métodos empleaste para mantener a raya a la nobleza. Preferiría que no te preocuparas por eso y te limitaras a tu propio trabajo, por favor. Testarousa tomó un sorbo de té y luego dejó escapar un pequeño y elegante suspiro. Pero está bien. Me sentiría culpable si me llevara todo el mérito, así que te lo diré. Permíteme comenzar con la conclusión, los nobles no representaron ningún problema. Sí, pero ¿por qué? Es lo que me causa curiosidad. Primero, los nobles de este imperio están divididos en 3 grandes facciones, ¿eres consciente de ello? Por supuesto, sí. Está la facción militar, liderada por el hermano de Minitz, el marqués. Está la facción antigua, que juega un papel central en el apoyo al emperador, y, finalmente, están los nobles rurales. El ejército era la piedra angular del imperio, una de sus organizaciones más grandes, y muchos nobles intentaron ganarse el favor de esta institución inamovible. Eso los convirtió en una de las facciones más grandes y poderosas, pero a pesar de que un marqués, 2 rangos por debajo de la cima, la lideraba, relativamente pocos de sus miembros pertenecían a la alta nobleza. La facción de los antiguos, por otro lado, estaba formada principalmente por el tipo de nobles altamente conectados que tenían vínculos con el emperador. Simbolizaban la concentración de poder entre sus filas. Si no fueras al menos un conde, ni siquiera tendrías la oportunidad de hablar en público entre ellos. Mientras tanto, los nobles rurales eran los menos organizados, solo una chusma que se había unido porque no se les permitía hablar como individuos. Eran solo un grupo porque compartían los mismos objetivos y poco más. Testarousa sintió ante el resumen de Calgurio. Correcto, exactamente. Ahora, comenzando con la facción militar. Minitz ya los tiene alrededor de su dedo, ¿no? No, él y su hermano no se llevan muy bien. Oh. No precisamente. Estaba un poco malhumorado, eso es todo. Su hermano mayor hizo que tomara el título de marqués por él y encontró que la responsabilidad era abrumadora. Simplemente se estaba revelando un poco, asumiendo su posición sin dejar de conservar su buen nombre. Testarousa sonrió un poco. Es algo que la gente débil hace todo el tiempo. ¿Es eso cierto, mi señora? ¿Cómo te enteraste de eso? No puedo decirte, lo siento. ¿Has oído la expresión, lo que no sabes no puede hacerte daño, no? La verdad es que Moss había investigado todo eso en una sola noche. No tenía tiempo libre, ya que Testarousa lo usaba y abusaba de él, en realidad, a pesar de ser un duque demonio y aclamado como el rey de la ceniza, podría decirse que fue al que peor le fue de todos en Tempest.
Pero no tenía a nadie con quien quejarse, así que simplemente mantuvo la cabeza gacha y se enfrentó a las duras condiciones de trabajo que le imponían. Mo se había colado en la residencia del marqués y leyó el diario escondido en su oficina. Luego le informó a Testarossa de los secretos que había encontrado dentro. Incluso la estricta seguridad del marqués bien podría no haber existido, en lo que a Mo concernía. También descubrió algunos datos útiles que podrían ayudar a mejorar sus relaciones. Esto los dejó caer casualmente en el regazo de Minitz. Esto fue claramente un acto criminal, pero para alguien que no tenía una comprensión clara de lo que era malo, apenas contaba como un crimen. Sí. Entonces confiaré en ti, Testarossa-sama. Sería grosero por mi parte preguntar más. No. Calgurio huyó de la pregunta. Fue una decisión inteligente. Cualesquiera que fueran las circunstancias, Minitz estaba en camino de arreglar las cosas con su hermano, y si era así, todo estaba bien. Lo mejor es centrarse únicamente en los resultados finales. Está bien. Entonces esa es la facción militar. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, los nobles rurales me demostraron que están listos para someterse a ti. ¿Desde cuándo? Encajaron de inmediato. Después de todo, lo más importante para ellos es que la gente pueda vivir en paz sin pasar hambre. Las zonas rurales del imperio ya están bien estabilizadas, por lo que las únicas preocupaciones que les quedaban eran sobre nuestra dirección política. Y, ya veo, por cierto, ¿sabes cómo se financian los nobles rurales? Bueno, principalmente con los cultivos que cosechan en cada región. Conservan lo que necesitan, pagan sus impuestos y luego venden el resto a sus comerciantes afiliados. Los ingresos de eso mantienen financiados a los señores regionales, así es como lo entiendo. Sí, eso es cierto en gran medida, pero estás equivocado en un aspecto. Esto empezaba a resultarle extraño a Calgurio. Porque alguien como él, en la cima del ejército imperial, recibía un sermón de economía del demonio que había hecho pasar al imperio tanto dolor. No lo sabía y eso lo confundió, porque un demonio sabe tanto sobre la política económica humana. Fui educado como un noble rural de nivel inferior, pero no creo que la mayoría de los oficiales militares de primera clase sepan mucho al respecto, y pensar que su respuesta no fue perfecta. También había artesanías regionales y productos especiales, pero esa no parecía la respuesta correcta. Calgurio no pensaba en Testarossa como alguien que normalmente seguiría criticándolo de esta manera, así que se refiere al comercio clandestino. ¿Qué? No pudo evitar exclamar. No había manera de que se permitiera el comercio en el mercado negro en el imperio. Él confiaba en eso, pero la franqueza de su respuesta lo desconcertó. ¿Eso te resulta extraño? Bueno, por supuesto. El emperador de nuestra tierra ejerce su poder para garantizar la igualdad de todos sus ciudadanos. La nobleza es un asunto diferente, por supuesto, pero incluso un plebeyo puede ascender en la vida a través del servicio militar. Sé todo eso. No me refiero a cuestiones superficiales. El mercado negro es una necesidad para los negocios prácticos, ¿sabes por qué? Si ella lo llamaba necesidad, Testarossa debe haberlo dicho en serio. Pero Calgurio aún no podía creerlo. El comercio en el mercado negro equivalía a traición contra el emperador. Si fuera tan desenfrenado, los agentes secretos imperiales ya se habrían dado cuenta. No había manera de que el difunto teniente Kondo lo hubiera pasado por alto, por ejemplo. Le temían como aquel que acecha los pasillos de la información. Calgurio dudaba que hubiera dejado pasar esto por alto. No lo creo, espetó. ¿Estás diciendo que el teniente Kondo simplemente dejó pasar esto? Testarossa le dio una mirada de reprimenda. ¿Realmente eres tan testarudo? Lo dejó pasar, porque no era nada malo. ¿Qué quieres decir? Bueno, como comerciante, estoy seguro de que estar afiliado a un noble suena bien, pero a quién le puedes vender depende básicamente del título de tu empleador. ¿Crees que los comerciantes de los nobles de bajo rango pueden competir con sus hermanos que sirven a los condes y duques? La respuesta es no. Es imposible. Estás obligado a cumplir las órdenes de quien tiene poder sobre ti. Y ahí es donde entran los comerciantes clandestinos. Grupos como el Club Iquina que gobernaba el mercado negro imperial, junto con sus sucesores, la sociedad secreta Cérvaras, todos pudieron existir porque se les consideraba necesarios. Calgurio pudo sentir que le quitaban la venda de los ojos. Como dijo Testarossa, los comerciantes tenían la necesidad de ser libres. Nunca perseguirían agresivamente las ganancias si trabajaran por un salario fijo. Intentar restringir eso por la fuerza simplemente habría encontrado resistencia y, además, pondría en un aprieto a los clientes a los que atendían. Kondo lo sabía, por lo que nunca había intentado intervenir seriamente en el mercado negro. Lo mismo se aplicaba incluso a la trata de personas, por muy públicamente ilegal que fuera.
Si una aldea se enfrentaba a la hambruna y ya no podía mantenerse alimentada, era necesario reducir el número de bocas. Si bien estaba legalmente prohibido, había que hacerlo, o muchas personas morirían, y si llegaba a ese extremo, venderlo les daba más posibilidades de sobrevivir que cualquier otro recurso. Ese era un ejemplo bastante extremo, pero que se había visto varias veces en la historia del imperio. Verdades incómodas como esa estaban por todas partes, tratadas como secretos a voces por el gobierno. Un gran problema era el comercio con naciones extranjeras. Como el imperio nunca había reconocido la soberanía de otros países aparte del mismo, el comercio exterior estaba oficialmente prohibido. Esto, sin embargo, no era algo que ninguna política económica sensata permitiría por mucho tiempo. Y así fue como grupos como Cérvara se arraigaron en las naciones occidentales. Testarusa sermoneó desapasionadamente a Calgurio sobre todo esto. Se lamentó para sí mismo acerca de por qué un demonio estaba tan actualizado en tales cosas. Lo hizo sentir como un idiota inconsciente y lo entristeció. Bueno, muchas gracias por el resumen detallado. Te lo agradezco, de nada. Pero, de todos modos, eso hace que manejar a los nobles rurales sea bastante simple. Les expliqué que el libre comercio se permitiría plenamente en el futuro y todos se alinearon para unirse a nuestro lado. Además, a medida que Rimuru-sama avance con sus planes, también colocaremos rieles entre las zonas rurales del imperio. Eso garantizará que la riqueza se distribuya por una mayor parte del imperio en lugar de concentrarse en un pequeño puñado de ciudades. Entre todo eso, prometieron rápidamente su apoyo al emperador Masayuki. Ciertamente Calgurio estaba convencido. El imperio albergaba algunos avances científicos de vanguardia, pero no tenían el tiempo ni el dinero para conectar todas sus ciudades. La razón de esto era obvia, la gran mayoría del presupuesto imperial se destinó a y de militar. El transporte de alimentos y mercancías también era importante, pero la red de suministro solo se extendía a las ciudades cercanas a la capital. En cambio, las entregas desde regiones lejanas se realizaban mediante magia o dirigibles. Ahora estas zonas rurales eran parte de los planes de desarrollo de Rimuru. Y una vez informados de esto, fue fácil ganarse el favor de los nobles rurales. Esta negociación dependía de una enorme cantidad de dinero y mano de obra que llegaba a estas regiones, pero Rimuru y Testarousa podrían hacer todo eso posible. Habían investigado las condiciones económicas de estos nobles, utilizando ese conocimiento a su favor en las conversaciones. Calgurio quedó impresionado. Para empezar, no eran un grupo desleal, pero con un enfoque tan minucioso, estaban obteniendo resultados fabulosos. Resolvió revisar su propio enfoque en el futuro, así que eso solo deja a los antiguos. En efecto, y, sabiendo cómo trabaja, supongo que ha elaborado un expediente que describe todos sus actos ilegales. En ese momento, Testarousa contaba con la plena confianza de Calgurio. No sabía qué tipo de plan había tramado ella, pero si ella decía que no había problema, estaba seguro de que tenía razón. No pongas palabras en mi boca, ahora. Hoy en día en el imperio no se ve a nadie tan tonto como para cometer delitos graves. En las últimas décadas se han llevado a cabo muchos trabajos de limpieza y he determinado que gran parte de ellos fueron obra de Kondo, de modo que los verdaderos villanos entre la nobleza ya habían sido purgados. Testarousa había estado estacionada en el imperio por un tiempo, pero sentía que la gente de aquí en general tenía un espíritu más tranquilo de lo que solía tener. Un poco de investigación le dio la razón, era porque los crímenes verdaderamente abominables habían dejado de cometerse en gran medida. Todo lo que quedaba eran males necesarios como Cérvaras y villanos de poca monta que podían ignorarse con seguridad. Pero entonces, ¿cómo conseguiste engatusar esos ancianos para que se pusiera de nuestro lado? Bueno, en realidad tengo una conferencia programada para esta tarde. Planeo llegar a un acuerdo final con ellos allí y me gustaría que me acompañaras, por favor. Esa era una orden clara. Se suponía que Testarousa actuaría como asistente de Calgurio, pero esto no le importaba en absoluto. Ante esta obvia diferencia de talento y habilidad, todo lo que pudo hacer fue asentir ante sus palabras. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.